Muy buenos días, jóvenes, ¿cómo me les ha ido? Espero que muy bien. ¿Listos? Vamos a continuar con nuestro trabajo de física. Vamos a hoy a dar una continuación de ese estudio que iniciamos con el movimiento rectilíneo, con los experimentos que planteamos con los botones y cómo podíamos determinar la relación entre las variables de la posición y el tiempo. Hoy vamos a continuar con ese estudio relacionando esas variables, posición y tiempo, pero lo vamos a hacer de una manera un poquito diferente. Ya no lo vamos a hacer con botellas, aguas y botones, hoy lo vamos a hacer distinto. Entonces, ¿qué necesitamos para esto, muchachos? Esta es una introducción al estudio del movimiento uniformemente acelerado, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Y vamos a tratar de, en este montaje, hallar o calcular la aceleración del movimiento de un objeto. ¿Listos? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a necesitar unos materiales. Entonces les voy a mostrar aquí lo que vamos a utilizar. Entonces necesitamos unas cintas, un tajalápiz, un Sharpie, unas tijeras, unos vasitos de plástico, una media botellita de plástico, un vaso de transparente de 7 onzas, una calculadora, un celular, un pedacito de periódico, una escuadra y una hoja de papel. Listo, y un pedacito, un señalizador que vamos a utilizar aquí, que es un pedacito de cartulina. Listo, muchachos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a estudiar? ¿Cómo vamos a estudiar hoy? Y una bolita de piquis de cristal. ¿Listos? Entonces, vamos a hacer nuestro montaje. Lo primero que vamos a hacer es que necesitamos que este cuerpo, o sea, esta esferita, no se mueva sobre una plataforma horizontal, sino que esté rodando sobre un plano inclinado. ¿Listos? Entonces, recordemos que Galileo Galilei fue el primero que estudió el movimiento de los cuerpos y una de las formas que utilizó fueron los planos inclinados. ¿Listo? Entonces estudió cómo se mueven esos cuerpos a medida que ruedan sobre un plano inclinado. Entonces, vamos a tomar lo siguiente. Necesitamos que esta esferita ruede por el plano inclinado. Pero tenemos un problema. Entonces, lo que quiero comentarles es lo siguiente. Si yo cojo un listón, yo espero que tengan ustedes en la casa un listón de madera, ¿sí? Un listoncito de madera sobre el cual podamos rodar esto. Pero podemos ver acá que si yo hago rodar este listón, aquí se puede salir, ¿no es cierto? Vean, no sigue. Necesito que baje por todo el listón sin ningún problema, ¿no es cierto? Entonces tengo que formar una canal. Entonces, de alguna manera ustedes tienen que conseguirlo. Pueden, por ejemplo, coger pedazos de balso, de maderita, que tengo por acá, unas varillitas, por ejemplo, y pegarle. Si encuentran en su casa, hay que ser muy recursivos, muchachos. Ustedes en su casa encuentran un listón de madera larguito, que sea más de 1 metro 10, 1 metro 20. Entonces la idea es que si ustedes le colocan, por ejemplo, palos de balso a ambos lados, ¿sí? Y lo pegan con silicona, podemos formar ahí una canal, ¿listo? Donde nuestra esferita podría rodar sin ningún inconveniente y no salirse, ¿no es cierto? La idea es formar un canal, una canaleta, ¿no es cierto? Entonces la idea es que ustedes sean muy originales, muy creativos para poderlo hacer en la casa. Si puede conseguir ese listón y hacer esa canalita, entonces esto lo puede pegar con silicona. Si no tiene los palitos las varillitas de balso, pues puede hacerlo con papel, puede hacerlo con plastilina, bueno, no sé. Usted va a la idea es que solucione el problema. ¿Listos? Acá le puedo dar otra alternativa, por ejemplo, hacerlo con cartulina. Coger las cartulinas, acá, estas cartulinas, y lo que hace es doblar las cartulinas, ¿sí? De tal manera que quede formando a ambos lados, formando acá a ambos lados una canal. Mire, aquí si hacelo por cartulina, le recomiendo que en el centro coloque cinta, puede ser de enmascarar o transparente, para que los extremos de la cartulina no se levanten. Entonces así puede ver, por ejemplo, vea, que la esferita puede rodar sin ningún problema. Mire, si lo va a hacer con pedazos de cartulina, ¿no es cierto? Entonces tendría que coger cartulina, cortarla, señalizarla, doblarla en los dos extremos hacia adentro, pegarla y formar la canalita. Entonces usted puede ver que puede formar una canal
muy sencilla, muy rápida con pedazos de cartulina. ¿Listos? Entonces ese puede ser una opción. Otra opción es tomar, por ejemplo, 2 varillas de balso, ¿sí? Pegarlas con silicona, ¿no es cierto? Y de alguna manera colocar papel alrededor para que pueda rodar también, ¿no es cierto? Esa puede ser otra opción. Bueno, hay muchas formas de hacerlo. Si usted va a una ferretería, una forma rápida, útil, rápida de salir, pues es pedir canaleta de plástico. Miren, canaleta, una canaleta que se usa para colocar los cables en las casas, de los cables de internet, de eléctrico. Usted lo coloca, esto lo fijan a las paredes y entonces ahí colocan los cables por dentro. Entonces pueden averiguar en una ferretería, ya está hecha la canaleta. Entonces no tiene que sufrir pues tratando de hacerla, ¿listo? En cartulina o con listones, pero si usted puede, pues obviamente tiene un costo. Esto tiene un costo, eso depende de donde lo vaya a comprar, pero no es tan costoso, pero de pronto a veces en las casas hay como material de desecho, reciclado, lo puede reciclar o averiguar con un vecino y que le regale un pedacito de canaleta, más o menos. Esto tiene una medida, el que vamos a trabajar, tiene más o menos una longitud de más o menos 1 metro, ¿sí? Acá tiene 1 metro. 1 metro con 10 centímetros, 110 centímetros más o menos. Necesitamos una canaleta de 110 centímetros. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a hacer nuestro montaje, muchachos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Necesitamos que esta canaleta forme un plano inclinado. Plano inclinado quiere decir que con respecto a la horizontal la levantamos en uno de sus extremos y forma un ángulo, ¿no es cierto?, con respecto a la horizontal. Y en este sentido necesito que tenga una determinada altura. Vamos a tratar de mantener siempre la misma altura de esa canaleta, ¿sí? Entonces, ¿qué sugiero yo? Para que le quede fácil en la casa, pues va a conseguir un vasito de plástico de esos de 7 onzas y más o menos lo vamos a cortar en la parte de abajo del asiento y vamos a cortar más o menos a una altura que quede más o menos a una altura de unos 4 centímetros. Entonces lo cortamos. ¿Sí? Si lo medimos acá con la escuadra, ¿sí? Más o menos da una altura de unos 4 centímetros. ¿Listo? La idea es que ustedes coloquen en uno de los extremos ese pedacito de papel, el fondo de papel, ¿sí? Y ahí va a ser la altura, y esa altura siempre la vamos a mantener durante todo el montaje y el experimento. ¿Listo? Como vamos a hacer rodar una esferita, mírenla acá, vamos a colocarla y ustedes la ven que van a rodar, ¿sí? ¿Qué sucede? Allá se va a caer, ¿no es cierto?, en el extremo. Entonces vamos a coger, para no estar agachándonos todo el tiempo ni nada, entonces vamos a coger un pedacito de botella de plástico, la vamos a cortar por la mitad, ¿sí? Y vamos a colocarla en el otro extremo. Entonces vamos a colocarla acá para que cada vez que ruede y caiga allá, pues no tengamos que estar agachándonos ni nada y podamos hacer el experimento lo bastante fácil. Entonces aquí colocamos, vamos a observar cómo rueda. Entonces vamos a ver, siempre que se coloque ahí, vamos a ver que va a rodar sin ningún inconveniente. ¿Listos? Eso es lo primero que tenemos que hacer para el montaje. Miren que aquí solamente tengo que hacerlo, no tengo que esforzarme para trabajar. ¿Listos? Entonces ahora puedo ver que acá se bambolea un poquito, ¿no es cierto? Hay que tratar de que eso no suceda, de que por acá más o menos hacia la mitad, hacia este sector, vemos que aquí se hunde un poquito por el peso, se flexiona. Entonces vamos a colocar un poquito de papel periódico, ¿sí? Por acá más o menos para que eso no suceda. ¿Listos? Vamos a ver, vamos a controlar que esa pendiente sea siempre la misma, que no se flexione. Entonces vamos a colocar nuevamente y vamos a controlar de que eso sucede así. Mira, ahí más o menos controlamos de que no, la canaleta, en este caso no tiene ninguna deformación y mantenemos esa pendiente constante. ¿Listos? Entonces aquí vamos a coger nuestra esferita. ¿Listos? Vamos a mantenerlo allá y mantenemos nuestra esferita. Bueno, entonces ahora vamos a hacer nuestro montaje, nuestro experimento. Entonces, ¿cuál es la idea, muchachos? Vamos a medir, vamos a describir el movimiento de esta esferita, ¿no es cierto? La vez pasada, cuando describíamos los botones, cuando caían en el agua,
medíamos la posición y el tiempo y logramos determinar que ese era un movimiento rectilíneo uniforme que tenía velocidad constante, recorría distancias iguales en tiempos iguales. Aquí la pregunta es, ¿será que tiene la misma relación? ¿Será que esta esferita al soltarla aquí, al rodar, recorrerá distancias iguales en tiempos iguales? ¿Sí? Será un movimiento, es un movimiento rectilíneo, pero la pregunta es, ¿será uniforme? Si es así, en un plano cartesiano de la posición en función del tiempo nos tendría que dar una línea recta. Como le estamos introduciendo acá al movimiento uniformemente acelerado, estamos suponiendo de que la velocidad no es constante, de que existe un cambio en la velocidad, que cada vez el cuerpo se está moviendo más rápido, entonces quiere decir que la velocidad no es uniforme, ¿no es cierto? Entonces tenemos que hallar esa aceleración. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces, vamos a utilizar nuestro cronómetro, nuestro temporizador, vamos a utilizarlo aquí, ¿sí? Entonces tenemos nuestro temporizador y vamos a medir 3 momentos. Vamos a medir qué tanto recorre, cuál es la posición cuando transcurre un segundo, después cuál es la posición cuando transcurre 2 segundos y después cuál es la posición cuando transcurren 3 segundos y vamos a medir, ¿no es cierto? ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces, aquí estoy haciendo la suposición de que usted no tiene ayuda, de que está solo en la casa, que no tiene quien le ayude, entonces por eso me imagino que usted está allá en la mesa de comedor de su casa o en el piso de su casa, tratando de hacer el experimento y lo estoy haciendo solo, ¿listo? Entonces aunque si usted tiene ayuda y alguien le puede ayudar, su papá, su mamá, un acudiente, un amigo, no sé quién, un hermano, le puede ayudar, entonces pues mucho mejor, pues vamos a cometer menos errores, ¿no es cierto? Entonces aquí lo vamos a suponer que usted está solo en la casa y tiene que hacer este montaje, ¿listos? Entonces vamos a colocar acá nuestro temporizador, ¿listos? Entonces vamos a observar lo siguiente. Entonces vamos a colocarlo aquí en nuestra posición acá, vamos a colocar un señalizador, ¿sí? Entonces vamos a colocar lo siguiente. Entonces vamos a decir, bueno, yo voy a colocar, voy a soltar la esferita para que ruede, ¿sí? Aquí para que ruede. Mire, yo no le estoy empujando. Ojo que una cosa es empujar y otra cosa es soltar. Yo aquí lo que voy a hacer es soltarla y ella comienza solita a desplazarse, ¿listo? Entonces la idea es ¿qué distancia recorrerá? ¿Sí? ¿Cuál será su posición a partir de este sistema de referencia aquí nuestro cero? Cuando transcurra un segundo. Entonces, cuando suene el temporizador, en un segundo yo coloco la marca y tomo la medida. ¿Listos? Entonces vamos a hacer. Vamos a soltar, vamos a nuestro temporizador en un segundo. Entonces, 1, 2, 3. Entonces, por acá sonó el temporizador, mírelo, por acá sonó, vea. ¿Sí ven? Entonces, por eso borramos, paramos, detenemos aquí. Entonces, tomo con la regla, tomo esa primera medida, desde acá, ¿sí? Entonces, más o menos me da que tiene una posición de 14 centímetros. Entonces, aquí voy a anotar, entonces, en la tabla, para el dato número 1, ¿sí? Que vamos a registrar. Entonces, el primer valor fueron 14 centímetros. Y la idea es repetirlo varias veces, por lo menos ¿cuántas veces? Pues yo siempre los experimentos que hemos hecho, ya saben que mínimo unas 5 veces. ¿Listo? Entonces vamos a repetirlo nuevamente. Vamos a ponerlo a funcionar nuevamente acá, nuestro temporizador en un segundo. Y vamos a soltarlo. Entonces contamos. 1, 2, 3. Acá más o menos. ¿Listos? Aunque me voy a repetirlo porque no tengo la certeza que lo hice bien. ¿Listos? Entonces volvemos nuevamente a colocar la esferita. Entonces colocamos un segundo y contamos 1, 2 y 3. Por acá. Ese salió más o menos. Vamos a colocar acá. Vamos a tomar nuestra medida desde el punto 0. Acá, eso me dio 11,5 centímetros. Entonces le voy a sumar 11,5 centímetros. Más. Entonces vamos a repetir nuevamente el experimento. Entonces, acá recuerden que solamente con colocarlo tiene que empezar a rodar. ¿Listos? Entonces 1, 2 y 3. Acá más o menos. ¿Listos? Entonces frenamos, tomamos nuestra distancia. ¿Listo? Entonces aquí me dio
16,5. ¿Sí ves? 16,5 centímetros. Más. Entonces, vuelvo y tomo otra vez otro valor acá. Bueno, así, muchachos, porque la idea es que lo hagan ustedes, no lo voy a hacer yo, hasta completar los 5 datos, sumo y divido por 5 y ahí obtengo el primer dato. ¿Listos? Ese es el dato promedio y ahorita lo vamos a ubicar. Listo, muchachos. Entonces vamos a continuar tomando para el segundo dato. El segundo dato es qué distancia recorrerá cuando hayan transcurrido 2 segundos. Entonces vamos a cuadrar nuestro temporizador a los 2 segundos. Entonces vamos a colocar 2 segundos. Vamos a colocar nuestro marcador y vamos a comenzar acá y a marcar nuevamente. Vamos a verificar que sí pueda rodar tranquila, ¿sí? Sin problema. Entonces, 2 segundos, muchachos. ¿Listos? Entonces, 1, 2 y 3. Por acá. Más o menos fue el valor. Entonces, esto lo tenemos que repetir por lo menos 5 veces y así logramos, haciendo el promedio, sacamos el dato número 2. ¿Listos? Entonces, eso es para los 2 segundos. Volvemos y hacemos 5 veces 2 segundos hasta que podamos medir. Tomamos la medida correspondiente. Vamos haciendo todos los casos. Ahora vamos a hacerlo, entonces, para los 3 segundos, muchachos. Entonces, 1, 2 y 3. Por acá más o menos, ¿sí ve? Entonces, a los 3 segundos va por acá, ¿sí? Con ese temporizador lo voy a repetir 3 veces, entonces ya saben, más o menos por acá nos dio en 1 segundo, a los 2 segundos, a los 3 segundos, entonces tengo que repetir varias veces hasta que esté en ese promedio segundo más o menos hacia qué parte me da y consigno esos datos en la tabla de datos. ¿Listos? Entonces voy a mostrarles acá rápidamente cómo lo van a hacer. Entonces recuerden, tenemos la variable de la posición, que en este caso la vamos a medir en centímetros, la variable del tiempo, que la vamos a medir en segundos, tenemos nuestra tabla de datos, entonces tenemos posición en función del tiempo, entonces a los 0 segundos, 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, entonces a los 0 segundos, pues en el momento en que liberamos la esferita, pues no ha recorrido nada, 0 centímetros. 1 segundo, entonces sacamos el promedio, recuerden que es sumar cada dato que tomamos, los 5 datos, y lo dividimos entre 5 y sacamos el primer valor promediado, que vendría a ser en 1 segundo. A los 2 segundos volvemos y hacemos el mismo proceso de promedio para el dato número 2 y a los 3 segundos para el dato número 3. La pregunta, muchachos, es, bueno, entonces aquí en el eje horizontal está la variable independiente, que en este caso es el tiempo, y en el eje vertical la variable dependiente, que en este caso es la posición. Este es un gráfico de posición en función del tiempo. ¿Listos? La pregunta entonces es, bueno, ¿qué tipo de gráfico nos tiene que dar acá con los datos? ¿Listo? Entonces lo que tenemos que encontrar y vamos a ver si la velocidad es constante o si la velocidad cambia. ¿Listo? Si la velocidad no es constante y cambia y la esferita se mueve cada vez más rápido, entonces la gráfica aquí nos tiene que dar, obviamente, consecuentemente con lo que es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ¿no es cierto? Entonces, aquí vamos a comparar. Entonces, movimiento rectilíneo uniforme, recuerden que en posición contratiempo nos da una línea recta donde esto es una velocidad uniforme o constante. En este gráfico, entonces, en el movimiento uniformemente acelerado, la pregunta es entonces qué nos tiene que dar, qué es lo que tenemos que estudiar y repasar en nuestras guías y en todo lo que tenemos, muchachos. Bueno, espero que disfruten el experimento y vamos a corregir y vamos a ver qué fue lo que encontraron, muchachos. ¿Listos? Entonces, saludes a todos y cuídense, por favor.